Medellín, por el número de, yo diría, de efectivos que habían a nivel de los grupos paramilitares, por el número de víctimas que se han producido como consecuencia de la confrontación y por otras variables más, se convierte como en el centro, como donde se focaliza la atención frente a todo lo que es el proceso de reinserción. Al modelo nacional se le suma el modelo municipal y se fortalece y se presenta pública e incluso en el exterior como uno de los, y así es reconocido incluso por organizaciones internacionales, que el mejor modelo de DDR es finalmente el modelo que se implementa en Medellín. Bueno, entonces se inicia esa etapa de posconflicto y resulta que, no obstante esos acuerdos, a la fecha de hoy tenemos la existencia de múltiples bandas, múltiples combos, ciertas estructuras mucho más consolidadas, de mayor jerarquía, que llevan adelante unos procesos de violencia de nuevo tipo, pero que básicamente en el fondo son exactamente los mismos procesos de violencia que ya se habían vivido en épocas anteriores. Entonces ahí surge otra paradoja. Si se firmaron los acuerdos de paz, si se entregaron las armas, si se entregaron los grupos, las personas entraron en el proceso de reinserción y de reincorporación, ¿cómo es posible que ahora tengamos en la ciudad? La policía calculó inicialmente 111 grupos armados ilegales, algunos han calculado 120, otros han dicho que son 140, algunas ONGs hablan hasta de 300 grupos armados ilegales en la ciudad. A modo de ver de nosotros, de la personería, debe estar por ahí en el rango de 150 a 180 estructuras, debido a la dinámica que se da, se fracturan digamos los combos, se dividen y dan origen fácilmente a 1, 2, 3 combos más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que habiendo llevado adelante un proceso de DDR, ahora estemos nuevamente en una situación de esas? Entonces se hacen diferentes hipótesis. Vino la discusión de que aquí ya no haya paramilitares, que lo que hay es solamente delincuencia común. Dicen algunos, lo que pasa es que aquí no hay paramilitares, ahí son grupos de delincuencia común, y esos grupos de delincuencia común están dedicados exclusivamente al micro y al mediano comercio de drogas, y también a asegurar rutas de transporte para los grandes traficantes. Dicen otros, no, aquí lo que pasó fue que se legalizaron los grupos paramilitares. Lo que hizo el Estado fue simplemente legalizarlos, pero ahí no cambió nada, simplemente fue un acuerdo que se hizo entre el gobierno y entre estos grupos, y entonces no se tomaron medidas de fondo y no ha pasado nada, y simplemente el Estado está en una connivencia con esos grupos, estaba en connivencia desde antes, sigue en connivencia, entonces ahí no pasó nada. A modo de ver mío, lo que sucedió fue, y en eso pues muchos expertos lo han señalado, cuando vino el proceso de paz, específicamente en Medellín, había una hegemonía en la dirección de los grupos. El grupo Cacique Notibara, que le había ganado la guerra al bloque Metro, que era de las mismas autodefensas, y que le había ganado la guerra a las milicias de inspiración guerrillera, asumió el control total de toda la red de grupos ilegales, que habían menos en ese momento, pero más estructurados y más orgánicos. Entonces los cooptó y los manejó. Entonces, cuando hace el acuerdo Diego Fernando Murillo Bejarano con el gobierno nacional, él se compromete a cumplir unos requisitos, dentro de lo cual estaba la no reincidencia. Pues efectivamente él ordena a sus hombres que nadie puede cometer homicidios, porque eso implicaba vulnerar el pacto que él había hecho con el gobierno, pero era con el gobierno nacional con quien había pactado y con quien había hecho los acuerdos, porque el gobierno municipal no intervino, o sea, el gobierno de la ciudad no intervino en esos acuerdos, que fueron los que se derivaron desde Santa Fe de Ralito. Ahí a esas conversaciones nunca invitaron a los alcaldes, sino que esas conversaciones fueron directamente, pues las manejó ¿cómo se llama? El ex comisionado de paz, Restrepo. Restrepo, sí.
Restrepo. Director del partido de la U. Director del partido de la U en este momento. Él fue el que manejó, Luis Carlos Restrepo, él fue el que manejó directamente eso con Uribe. Ellos fueron los que manejaron eso. Entonces, ¿qué pasó? Ahí venía cumpliéndose ese pacto. Viene a nivel ya municipal el cambio de administración. Sale el alcalde que había, que era el Luis Carlos Pérez, el liberal, que terminaba su mandato el 31 de diciembre de 2003. Entonces él termina ese mandato, ¿sí? Y arranca el mandato de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo recibe ya un proceso que trae implícito un acuerdo, ¿cierto? O un proceso que es resultado de un acuerdo. Y lo que hace el alcalde Fajardo es fortalecer los mecanismos del Estado local para garantizar que ese proceso no fracase. Entonces le mete buenos recursos, se abre la oficina de paz y reconciliación, se contratan todos los psicólogos, se hacen los convenios con el SENA, se les pone a estudiar, se les fortalece el estipendio económico que se les daba. Bueno, viene todo un proceso pues para que los desmovilizados tengan todas las condiciones necesarias para que el proceso sea exitoso, entre otras cosas porque se tenía claridad que si eso fracasaba, quien primero iba a sufrir las consecuencias negativas de ese fracaso eran las mismas comunidades, porque entonces la violencia se iba a potenciar en los barrios debido a que había fracasado el proceso, ¿cierto? Y se adelanta ese proceso por parte de la municipalidad, y eso está bien. Nosotros como personería, como organismo del Ministerio Público Local, apoyamos ese proceso. Pero ¿qué resultó? Que el mismo comisionado, Luis Carlos Restrepo, reconoció que parcialmente le habían hecho conejo. Usted sabe que hacer conejo es simplemente hacer trampa, ¿cierto? Hacer engaño, o sea, engañar parcialmente. No totalmente, pero sí parcialmente. Y fue que dejaron grupos de personas que pertenecían a las AUC, Bloque Cacique Notibara, los dejaron en los barrios, no los desmovilizaron, y en su lugar recogieron muchachos de esos barrios, les pusieron el uniforme y los trajeron y los presentaron como si fueran verdaderos miembros de las AUC, ¿cierto? Ese fue un grupo, no todos, porque ellos desmovilizaron miembros de su grupo, pero además de eso metieron muchachos que no eran del grupo, digamos, a cubrir ese vacío que dejaban los que, siendo del grupo, quedaban en los barrios sin reincorporarse. Primer particularidad, que iría a tener dijéramos, a jugar un rol con posterioridad, ¿cierto? Lo segundo, se hace el acuerdo, se hace el proceso de entrega de armas, y de inmediato el grueso de esas personas, todos, son regresados a sus barrios, son regresados a sus casas. O sea, no hay una cuarentena, por llamarlo de alguna manera, no hay un lapso de tiempo, ni un espacio, ni un trayecto de espacio, un lapso temporoespacial, o sea, me refiero tanto a territorio como a tiempo, que hubiera permitido ir de manera gradual reincorporando a los desmovilizados a sus comunidades, sino que simplemente se entregan las armas, se entregan los uniformes, se desmoviliza esta gente, y al otro día otra vez están en sus barrios. Entonces no hubo ese espacio de coexistencia que hubiese permitido ir preparando a los desmovilizados para esa reinserción social, e ir preparando a las comunidades para recibir a estas personas. Eso fue un mal diseño del proceso de paz, que ha sucedido en muchos países, y que implicaba un costo, porque no era fácil, obviamente, pero eso no estuvo previsto, o sea, nadie previó eso, el gobierno no previó eso, ¿sí? Que hubiera sido costoso, sí, claro, pero hubiera sido muy sano donde se hubiera hecho, ¿sí?